buenos días a todos, Luis Pedro. Primero que nada, muchas gracias por estar acá y a la audiencia presentarles a un increíble invitado, Luis Pedro Recinos, autor, director de negocios y muchas cosas más que nos irá contando. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Esteban. Me gustaría empezar este episodio preguntándote, Luis Pedro, ¿quién sos y cómo podemos compartirle hoy un mensaje de impacto a la audiencia de Collective Knowledge Podcast? Muchas gracias. Bueno, tal vez a mí me gusta describirme como un explorador de gratitud. Yo sé que es algo que vamos a poder comentar a lo largo del podcast, porque es algo que está engranado en mis valores. Pero soy un esposo, padre de familia, soy ejecutivo de negocios, tengo pues 25 años de trabajar en empresas. También soy autor y ocasionalmente doy algunas conferencias relacionadas con gratitud, con valores, con liderazgo, con éxito y bueno, estar en contacto con la gente es lo que me hace latir el corazón. Y ahí, Luis Pedro, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Que nos pudieras contar un poquito cuál es tu background específico, digamos, a qué tipo de posiciones has tenido, cómo has ido escalando en tu carrera profesional para comprender también un poco de dónde viene todo tu conocimiento de liderazgo y gratitud. Excelente, muchas gracias. Tal vez regreso un poco y muy rápido compartir que pues, yo crecí en una familia muy unida, una infancia y una adolescencia bendecida. Mi papá me inculcó la música. Cuando yo era muy pequeño, él me ponía música clásica y música de flauta pan para dormir. No fue exactamente el tipo de música que desarrollé el gusto por ella, pero la música se volvió una parte esencial de mi persona. De hecho, cuando estaba en la universidad, tuvimos una banda de rock con unos amigos. Y eso lo menciono porque de una forma eso sentó un tatuaje también en mi identidad, esa pasión por la música. Estudié ingeniería industrial en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Posteriormente también saqué una maestría ejecutiva, un MBA ejecutivo, pero esto fue más adelante en mi carrera. Pero cuando me gradué, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos un tiempo. Trabajé en Daimler Chrysler, que es una compañía de carros. Ahora solo es Chrysler, pero anteriormente estaban fusionados con la compañía alemana. Trabajé también en IBM. Estos fueron más trabajos tipo pasantías, internships. Y luego cuando regresé a Guatemala, trabajé en un banco. Por alguna razón, sé que no tiene nada que ver con ingeniería industrial, yo siempre quise trabajar en un banco desde que estaba a la mitad del ciclo de la carrera, y trabajé en Citibank 2 años. Posteriormente me di cuenta que no necesariamente era lo mío, pero había aprendido un montón de finanzas, de contabilidad, de análisis de estados financieros de empresas, y ahí empecé a conocer un montón de diferentes industrias y me empezó a dar más claridad de qué es lo que quería hacer yo más adelante. Posteriormente trabajé en ExxonMobil en Guatemala, atendiendo unas operaciones de Estados Unidos, desde acá, lo que era la ESO en su momento. Y después me salió la oportunidad de ir a trabajar a CMI, que es donde ya llevo 20 años de carrera. En CMI arranqué como gerente de estrategia, análisis y presupuestos. Este fue un puesto que tuve más o menos como 6 años. Posteriormente pasé a dirigir una oficina de proyectos corporativos, una oficina para desarrollar un programa de transformación integral. Y desde el año 2018 dirijo el corporativo de la corporación, un centro que da soporte transversal y apoyo en la gobernanza de la corporación, pues para todo el grupo empresarial. Este es un ciclo que ya estoy muy pronto a cerrar para dedicarme y apoyar a mi familia en un family office y unos proyectos personales. Buenísimo, la verdad que qué increíble trayectoria, y creo que algo bien importante que hablamos en muchos episodios es la importancia de moverte en diferentes ambientes para saber realmente lo que te gusta, ¿verdad? Entonces yo veo mucho valor que hayas pasado por diferentes industrias, por diferentes posiciones, y creo que eso es algo muy bueno a enseñarle a los demás a que pueden moverse y que no pasa nada, que tengas que aprender de diferentes cosas para saber qué es lo que te gusta. Sí, o sea, desarrollar las habilidades transversales, pues, o sea, lo puedes aplicar en varios lados. Ahora bien, que ya nos hablaste un poquito de tu carrera, Luis Pedro, creo que nunca había escuchado a alguien abrir como que con el tema de gratitud y liderazgo. A mí tal vez me
interesaría saber un poquito de dónde viene eso, digamos, por qué eso es algo tan importante para vos y cómo, así como tuviste esa carrera profesional, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu carrera con la gratitud? ¿De dónde viene eso? Sí, qué bonita pregunta. Y yo veo que nosotros tenemos un track como de carrera profesional, pero también tenemos un track como de carrera personal y es cómo vamos evolucionando nosotros como personas a través de nuestras experiencias. Y tal vez yo debo confesar que yo arranqué con mucha hambre en el mundo corporativo, queriendo escalar diferentes posiciones, tener más responsabilidad, más personas bajo tu cargo, etcétera. Y crecí o fui evolucionando en mi carrera profesional como alguien quizá muy duro, muy enfocado que los libros, en la estrategia empresarial, en las finanzas. Y quizá yo tenía un poco olvidado, obviamente esto es algo que se te va dando con la madurez de vida, un poco olvidado toda la parte soft, la parte de estar en contacto contigo mismo, en cómo manejas tus emociones, cómo te sientes, qué quiere decir felicidad, qué quiere decir éxito. Y, y esto sucede en la mayoría de casos, son los golpes de la vida o las frustraciones o los errores que vamos cometiendo en el camino los que nos van sensibilizando y nos van formando en esa parte de la carrera personal. Y precisamente, tal vez yo tuve dos temas que me hicieron reflexionar bastante. Primero, como a la mitad de mi carrera, esto habrá sido tal vez cuando ya tenía como unos 8 o 10 años en CMI, tuve un coach. Y este coach me hizo ver que yo estaba muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte izquierda de mi cerebro, la tarea, el logro, el hacer las cosas, y que me hacía falta tocar un poquito más los temas de blandos y de mi corazón. Y ahí fue donde yo empecé a pensar un poco en todos esos temas. Posteriormente tuvimos una experiencia con mi esposa. Nosotros perdimos a un hijo recién nacido, un hijo que nació en un estado extremadamente prematuro, y eso a mí me sacudió. Y ese dolor y todo lo que vivimos esos días, meses, incluso años después, por tan duro que fue, me sacudió ante la vida y me terminó conectando en esa parte más humana que hay muy adentro de nosotros, y me hizo ver de una forma diferente cómo nosotros entendemos la vida, cómo nos relacionamos, qué representan los retos, la pérdida y el dolor en nuestro crecimiento como personas en esa carrera personal, ¿verdad? Hay una historia detrás de gratitud en esta historia de pérdida, duelo y dolor, que se las puedo compartir más adelante, pero fue ahí donde empecé a entender con esos eventos desafortunados lo que la gratitud verdaderamente quiere decir en nuestras vidas. Y hoy para mí la gratitud es una filosofía de vida que va primero, ante todo y sobre todo. Luis Pedro, y creo que, primero, gracias por compartir. Creo que estos puntos de quiebre en la vida de cada uno son muy personales, pero más que personales, el mensaje que hay detrás, viéndote hoy, sin haber escuchado la historia todavía, por lo menos en este podcast, dan el mensaje correcto. Y tal vez para empezar a hablar un poco de esa historia, quiero compartirte a vos y a la audiencia. Hay un libro que acabo de terminar, se llama Do Hard Things, de Steve Magness. Y uno escucha el título y, bueno, personalmente Steve Magness es un coach para atletas de endurance. Y yo dije, bueno, voy a leer este libro para volverme una máquina, ¿verdad? O sea, como que ese fue mi pensamiento erróneo, porque lees el título, haz cosas difíciles y lo primero que uno piensa es, bueno, tengo que superar todos los retos, tengo que pelear, no puedo ser soft. Y el libro es completamente algo diferente. Para resumirlo, el libro habla un poco de la neurociencia detrás de lo que significa ser tough o rudo. No sé si rudo es la traducción exacta, pero bueno. El punto es que una de las definiciones, entre comillas, modernas de lo que significa ser rudo es cómo reacciono y cómo manejo mis emociones a las situaciones de la vida que yo no controlo. Nos acabas de compartir el tema del bebé que perdiste, y creo que no hay un mejor ejemplo, viéndote hoy, para empezar a hablar de la importancia de la gratitud, la identidad y la resiliencia a ese tipo de situaciones. Y entonces, en esa línea, y creo que también es una línea muy estoica, ¿cómo puedes compartirnos o qué quisieras empezar a compartirnos de
a mí me confunde. O sea, ¿dónde está el clic de, bueno, la gratitud es una filosofía de vida por lo que me pasó? Sí, pero lo que te pasó es algo emocionalmente duro, que marca la vida de las personas. ¿Por qué gratitud? ¿Por qué no más trabajo? ¿Por qué no enojo? ¿Cómo lo lograste? Y creo que es muy valioso entenderlo para poder aplicarlo. Sí. Y fíjate que yo creo que no necesariamente se trata acerca de la gratitud. Digamos, la gratitud en mi caso es como mi valor angular. Pero aquí la pregunta es para cada uno de nosotros es ¿cuál es nuestro valor o cuál es nuestro set, nuestra lista corta de valores que son los que nos permiten ser tough, ser duros, fuertes, resilientes ante la vida? Porque no todos los valores son para todos. El que yo tenga valores diferentes a alguien más no necesariamente quiere decir que soy una mejor o una peor persona. Lo que pasa es que a veces nosotros autolimitamos la definición de los valores a su esencia moral o ética, pero los valores la verdad es que van muchísimo más allá. Los valores son los que influencian nuestra forma de pensar, cómo vemos y reaccionamos a todo lo que nos sucede. Entonces, nuevamente, en mi caso, pues, la gratitud es mi valor angular, pero ¿cuál es el valor angular de cada uno de nosotros con los cuales afrontamos todos los retos, los desafíos y todas las cosas buenas y lindas que tiene la vida? Y conectaba mucho con lo que mencionabas de ser fuerte, ser tough. Y a mí me gusta mucho contrastar o hacer la pregunta de cuando la vida te pega duro, cuando la vida te sacude, porque a todos nos pega duro tarde o temprano. ¿Qué es lo que vas a elegir ser? ¿Vas a ser un héroe o vas a ser una víctima? Ahora, cuando decimos una actitud heroica o cuando yo me refiero a una actitud heroica, no me refiero a ser ese ser humano todopoderoso que tenés una capa, un calzoncillo rojo encima del pantalón. Al revés, un héroe es alguien al que no le da miedo mostrar sus emociones, no le da miedo mostrarse vulnerable. Un héroe es alguien que tiene toda la disposición para ayudar a los demás, pero él sabe que antes él se tiene que ayudar a él mismo. Un héroe es alguien que sabe que para poder contagiar felicidad, antes él debe de aprender a ser feliz. En cambio, la víctima es alguien que culpa al mundo cuando las cosas no están mal, todo lo condiciona a factores externos. Una víctima es alguien que no realiza y no acepta que el único responsable de tu éxito y tu felicidad vas a ser tú. Entonces, nuevamente, volviendo, ese toughness no viene necesariamente de un toughness físico, sino es de una fuerza emocional y viene de tus valores, tu actitud y en buena medida también de tus hábitos. Totalmente. Y me gusta un montón esa parte y lo estamos enfocando mucho digamos, a éxitos y a temas buenos, pero también cuando hay fracasos, también es importante reconocer que si algo pasó por tu culpa, reconocerlo, cambiarlo y salir adelante. Entonces creo que eso también es parte de esa rudeza que hay que tener. Y a mí me encanta escuchar esto porque creería que todo esto lo has ido aplicando en el corporativo, en tus diferentes posiciones. Y ahí quisiera preguntarte, ¿cómo has logrado permear este tipo de forma de ver la vida, los diferentes equipos que has tenido que liderar? ¿Cómo lo has visto pasar en un corporativo? Bueno, tal vez lo primero es algo que todos tenemos que realizar o a veces nos toma un poquito más de tiempo darnos cuenta, es que todo se trata de las personas. Independientemente de cuál sea la empresa en la que estás, cuál es la industria, todo es trabajar con personas, todo se trata con personas y conectar con las personas. Y la única forma de verdaderamente conectar con las personas es mediante las emociones. Las emociones son los puentes de la conexión humana. Pero si nosotros nuevamente queremos tender esos puentes con otras personas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tanto estoy conectado yo con yo mismo, con mis emociones? Y vuelvo, ¿qué tan claro estoy de cuál es la actitud que yo tengo, cuáles son mis valores y cuáles son mis hábitos? Yo creo que la mejor forma para responder a tu pregunta, la mejor forma de hacer esto es ejerciendo siempre un liderazgo muy auténtico. A veces todos podemos tener a personas que aspiramos o vemos a líderes que les ha funcionado muy bien cómo hacen,
pero todos tenemos diferentes valores, diferentes hábitos, diferentes estilos. Y nosotros tenemos que encontrar cuál es ese estilo con el que nosotros verdaderamente nos sentimos auténticos y alineados con nuestros valores. Y a veces esos estilos y ese liderazgo auténtico puede ser que tenga algunas esquinas que no encajan bien en ciertas ocasiones y que a veces eso te pase la factura en el corto plazo, pero en el largo plazo, si tú ejerces un liderazgo muy alineado con quién sos en realidad en el largo plazo, pues eso te va a traer un montón de frutos. Entonces, hacerte la pregunta, ¿cuál es mi yo verdaderamente auténtico? Y ser fiel a ello, aunque en el corto plazo hayan tropezones. Y creo que acá hay dos puntos que me encantan. Y el primero es autenticidad y el segundo es coherencia. Porque creo que hablas de los hábitos y entiendo, para mí, hábitos se traduce a rutina, estilo de vida, y al momento de ser un líder, fuera y dentro de una empresa, un líder en casa, un líder hoy, compartiendo con nosotros, con esa humildad, con esa gratitud. Te pregunto, ¿qué retos has enfrentado? ¿O cuál ha sido el reto más grande respecto a estos son mis valores, tengo que ser coherente? Porque ya no solo soy yo influyendo a todas las personas con las que trabajo, soy yo influyendo en mi casa, en mi círculo, y creo que esa parte es difícil. Yo creo, en mi corta experiencia, que mantener la coherencia por las razones correctas es uno de los retos que un líder al salir al mundo pues más se enfrenta. Entonces, para quien nos está escuchando, el emprendedor, quien está empezando en el mundo corporativo, quien está empezando la U y no sabe qué hacer con su vida, ¿cuál sería algún consejo que los pueda llevar en esa línea de ser coherente porque quiero y no porque los demás me están viendo? Yo creo que el principal factor de la coherencia, y vuelvo a los valores, pero le sumo algo más, y es nuestro propósito de vida. Yo sé que a veces puede sonar bien romántico de tener y escribir tus valores, escribir tu propósito de vida, pero realmente mientras antes en nuestra vida podamos empezar por lo menos a pensar eso, vamos a poder ser más coherentes. Y tal vez lo primero es que para poder escribir o draftear un propósito de vida, que no tiene que ser estático, puede ir evolucionando según tu evolución en tu madurez de vida, esto empieza por hacerte la pregunta, ok, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuántas veces o cuántas personas realmente han hecho el ejercicio de sentarse y decir, ok, mis valores son A, B, C, D? Y realmente no es muy difícil hacerlo. A mí me gusta hacer un ejercicio que dice, pensá en las 5 personas que más admiras en tu vida, independientemente si las conoces personalmente o no. Luego lista las características de esas personas y luego encontrar patrones comunes y resumirlo después en 5 o 4 palabras. Esa es una buena forma de empezar, esos son tus valores. Y si tener claros cuáles son tus valores va a ser un poco más fácil articular tu propósito personal o tu propósito de vida. Es quién querés ser, no necesariamente es qué querés lograr de llegar a tener una empresa, llegar al estatus unicornio, sino qué tipo de profundidad buscas en la vida. Y cuando vos tenés ese propósito bien definido, que no tiene que ser estático y no tiene que ser perfecto, y tal vez como ejemplo yo comparto mi propósito de vida. Mi propósito de vida es inspirar a quienes me rodean y contagiar felicidad. Es así de romántico, así de sencillo, así de genérico. Pero en todo lo que yo hago, y a veces en el trabajo nos toca hacer cosas que no nos gustan o cosas que nos aburren, yo sí me pongo a pensar, ok, esto que tengo que hacer, ¿cómo me ayuda a vivir un poco más y mejor mi propósito de vida? Y eso me ayuda a darle la vuelta a las situaciones y encontrar el ángulo positivo para disfrutar un poco más las cosas que a veces naturalmente no son lo mío. Entonces ese consejo es, hagamos ese ejercicio. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? No tiene que ser perfecto, es simplemente pensar, reflexionar y tenerlo por ahí esa espinita. La misma madurez de vida nos va a ir dando esa respuesta cada vez más clara. Interesante. Luis Pedro, mira, y a mí me llamó con la pregunta que hizo José del tema de que trabajas con muchas personas. No sé si, digo, ya la verdad no sé si vas a poder dar una respuesta porque es un poquito amplio, pero pues vale la pena hacer la pregunta, creo yo. A lo largo de tu vida, pues no solo en CMI, no solo en Exxon, sino que a lo largo de toda tu vida y al día de hoy, ¿cómo estás viendo, digamos, esos distintos valores? Así como decís que vos tenés gratitud, él puede tener, no sé, lealtad, yo empatía. ¿Cómo has visto
¿cuáles son los valores como más comunes y más fuertes tal vez que has visto en las distintas generaciones, ¿verdad? O sea, como que digas a alguien de 15 años, alguien de 25, alguien de 35, alguien de 45, pues porque me interesa saber como que qué es lo que predomina en cada generación y tal vez cuáles podrían ser las áreas de oportunidad para ellos. Sí, qué buena pregunta, muchas gracias. Mira, yo creo que tal vez hay ciertos valores que son muy diferenciadores de nuestra forma de ver y pensar en la vida, que como mencionaba antes, no tiene nada malo que sean diferentes entre nosotros, simplemente quiere decir que estamos configurados y vemos la vida de una forma diferente. Pero sí hay un set de valores que son indispensables en todos los líderes, independientemente en el contexto que estés o en la etapa generacional, y es la integridad. Digamos, verdaderamente no puede haber ningún líder, un verdadero líder, y que en el largo plazo se entienda así, si no lleva una vida íntegra, coherente, honesta. Entonces, ese es un valor que debe estar en el corazón de todos y cada uno de los líderes. Y luego yo te diría, yo no he visto necesariamente un patrón que sea por algo generacional, porque yo creo que eso es más por el ADN de las personas y no necesariamente por la etapa de vida o la generación a la que forman parte, ¿verdad? Ok, ok. Y ahí, Luis Pedro, me encanta justo que el tema de gratitud va muy enfocado al tema de valores, muy enfocado a toda esta parte, pero también me encantaría conocer cuál es tu perspectiva de cómo la parte de gratitud se pega a querer tener también tipo un balance de vida, ¿verdad? Porque estábamos hablando también de tu etapa en donde todo era trabajo, todo era hambre, todo era crecimiento, y yo creo que eso es algo que muchas veces nos pasa tanto a emprendedores como a colaboradores en corporativos, que estamos tan enfocados en la meta que nos olvidamos de dar gracias y de entender que lo que estamos pasando es algo bueno. Entonces, preguntarte cómo esta parte de gratitud la combinas con esto de saber valorar ese tipo de balance en la vida. Sí, buenísimo. Mira, la gratitud es una, bueno, la gratitud es un valor, es una acción, es una decisión, es una actitud, porque la gratitud lo que nos ayuda es a encontrar lo bueno en todas las cosas, independientemente de la situación. Es decir, siempre en cualquier momento, en cualquier situación de la vida, siempre hay algo por lo cual uno puede agradecer. Em, y la gratitud lo que hace es que nos cambia nuestra actitud. A mí me gusta decir que la gratitud es como que cuando uno empieza a vivir una vida llena de gratitud, es como que uno se pone unos lentes que a uno lo ayudan a ver la vida de una forma un poco más intensa. Y, y no es que ignora lo negativo o lo malo, porque tampoco se trata de una ilusión, sino es, ok, hay algo malo en mi vida, me sucedió algo, yo lo acepto, me doy la oportunidad de vivir mis emociones negativas, pero no me quedo atrapado ahí, porque a pesar de eso que viví, que ojalá y no hubiera pasado, pero ya pasó, escojo ver todo lo otro bueno que hay en mi vida, porque no todo es malo. Entonces la gratitud cambia nuestra actitud ante la vida y realmente nos ayuda cuando uno se enfoca en todo lo bueno que hay en la vida, uno busca amplificar lo bueno que hay en la vida, no ignorar lo malo, pero amplificar lo bueno, es donde verdaderamente comenzamos a vivir una vida llena de abundancia. Y realmente la vida es maravillosa, nos ofrece tantas cosas lindas y buenas todos los días, todo el tiempo, incluso cuando, no sé, cuando vamos en el tráfico y vamos ahí 1 hora, 2 horas, pero vamos pasando por ahí entre unos árboles y el sol se está colando, de repente abrimos la ventana y sentimos 3 segundos del viento rico pegarnos en la cara. Todas esas cosas hay que agradecerlas. Y obviamente estos son ejemplos bien sencillos y pequeños, pero esto puede aplicar desde cosas de encuentros con lo que uno ve, con la naturaleza, encuentro con tus hijos o cosas mayores, pero hasta, no sé, estás sentado en la mesa con tus hijos y de repente ves que tu hija se empina el plato de cereal y la leche en la boca y le quedan los bigotes marcados. Eso es algo lindo. Hay que aprender a disfrutar eso en la vida. Entonces, la gratitud nos ayuda a ponerle un poco más de atención a todos esos momentos perfectos que la vida los tiene y están ahí todos los días, todo el tiempo. Pero como vos mencionabas, a veces vamos demasiado rápido y no nos damos cuenta de que están esos frutos ahí que los podemos cosechar para ser un poquito más felices cada momento, cada día. La vida está llena de momentos perfectos, pero es nuestra actitud y nuestra elección ver si los queremos cosechar o no.
Pues qué interesante. Y fíjate que yo casualmente, eso sí fue pura casualidad, esta semana, pues como que en los meses anteriores había tenido un poco de problema porque, digamos, me costaba levantarme, tenía los días llenísimos, ya no me daba tiempo nada y sí estaba teniendo una actitud un poco pesimista, pues, pero no me recuerdo quién me lo dijo, pero el típico dicho que dice que mira el vaso medio lleno, pues creo que fue mi papá el que me lo dijo. Entonces como que esta semana digamos que no muchas cosas cambiaron, o sea, las circunstancias eran las mismas, pero como que el simple hecho de decir voy en el carro y bueno, qué tráfico, y sí, o sea, el problema es el tráfico es un problema, pero decir, bueno, tengo un carro para moverme, tengo un techo Exactamente. bajo el que puedo dormir y no va a pasar frío, tengo comida, tengo mi familia completa, y pues mira, si me hubieras dicho a mí esto antes, hace 2 años, te hubiera dicho, mira, la verdad que me parece algo como no tan importante, pues, pero como que después de que lo practicas, sí te das cuenta que suena bien simple, pero sí, esas acciones sí te pueden cambiar la mentalidad y esa mentalidad se traduce en que en el trabajo puedes hacer un poquito más, puedes hacer las cosas mejor, a las otras personas las puedes tratar mejor, en el gimnasio te va un poquito mejor, en el entreno del tri te va un poquito mejor. Entonces, como que yo sí he notado esos cambios. Mira, y te quería Jorge, dijiste al principio que tenías un poquito más de comentar acerca de lo del tema del libro, de lo del tema de esa experiencia. No sé si nos podrías compartir un poco porque creo que, o sea, si escribiste un libro sobre eso, va a haber sido una experiencia que te marcó, pues, y que al final mucho de lo que estás diciendo ahorita, pues, viene tal vez de eso. Ok, muchas gracias. Em, pues tal vez toda esta historia de transformación alrededor de la gratitud arranca con una resolución de Año Nuevo. Em, yo varias veces antes me había puesto resoluciones de Año Nuevo. Creo que nunca antes había completado ninguna. Sí debo confesarlo, tal vez un par de meses, pero hacer algo por un año completo. Perdón que te eh, interrumpa, solo vamos a dejar un pin ahí en el episodio para todos los que nos estén escuchando, cómo van esos propósitos de Año Nuevo, ah, para que reflexionen y lo retomen, por favor. y que los completemos, porque cuando los completemos son poderosísimos, poderosísimos. Yo aquí tengo el ejemplo, pero yo decía que ya me había puesto otras resoluciones en años anteriores, pero esta vez yo me puse una resolución inspirado por algo que yo había leído un libro, y es que quería escribir, yo iba a escribir un agradecimiento en la aplicación de notas de mi teléfono todos los días por un año. Entonces, llevar una especie de diario de gratitud, pero no era algo de querido diario, sino era algo muy, muy sencillo. Aplicación de notas de mi teléfono, una pequeña frase expresando algún agradecimiento del día. Y esto lo había leído yo en un libro, que practicar la gratitud te ayuda a impulsar la felicidad. Creo que realmente no había entendido la profundidad de lo que eso quería decir. Entonces yo arranqué esa resolución de Año Nuevo. Y pues los primeros días, pues dar gracias por ver a mi hijo enterrado en la arena y muy contento. De ahí gracias porque en mi cumpleaños tuve un pastel lleno de velas y estuve acompañado de mi familia y de mis amigos. Eh, Incluso después di gracias por haber ido a ver una película que me hizo sentir muy bien. Ahora, todo esto arrancó cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo. Y apenas en el día número 14, en el día número 13, perdón, en el día número 13 de este, entre comillas, proyecto, es cuando de una forma totalmente inesperada nace nuestro hijo en un estado extremadamente prematuro. Era nuestro hijo Tiago, él nació de 24 semanas. Entonces, y lamentablemente, pues al día siguiente un pulmoncito de Tiago le colapsó. Los pulmones de los bebés prematuros son muy, muy vulnerables, muy sensibles, y Tiago falleció. Y yo, estando en esa etapa tan temprana de mi proyecto, que apenas llevaba 12, 13 días, yo me empecé a hacer la pregunta, y hoy, ¿por qué voy a dar gracias? Entonces yo dije, bueno, me equivoqué de proyecto, tal vez este proyecto es para algo más adelante. Yo estaba triste, estaba destrozado, tenía mucho rencor también, pero luego yo tomé la decisión, alguna fuerza me llevó a tomar la decisión, a encontrar algún agradecimiento a pesar de esa tristeza y ese dolor, y lo paré documentando en mi diario. Y después de eso, yo tuve la convicción de decir, si tuve la oportunidad de encontrar algo por lo cual agradecer el día que mi bebé recién nacido falleció, yo voy a poder encontrar agradecimiento en cualquier momento, cualquier día de mi vida.
Así que estaba comprometido a poder terminar mi resolución de año nuevo. Y en efecto, fue un año triste, fue un año duro de subidas y bajones, pero finalmente pues yo terminé ese año documentando los 365 días de gratitud, y fue una experiencia de mucho crecimiento personal. No elimino el duelo, no elimino la pérdida, no elimino el dolor, pero me volví más humano, me volví más sensible ante la vida, y crecí. Y además ese año fue muy particular porque todo esto sucedió en enero. Y luego nosotros bueno, seguí con mi proyecto de gratitud. Habían días que era difícil agradecer, pero siempre le encontraba. Y hacia medio año de ese mismo año volvimos a quedar esperando un bebé. Entonces para nosotros estamos felices porque nos habíamos quedado con tanto amor atrapado, y no quiere decir que eso estaba eliminando el dolor o ese vacío. De hecho, ese es un vacío que existe el día de hoy. Pero nos permite como que arrancar nuevamente emocionalmente. Entonces ese embarazo desde medio año, el embarazo empieza a evolucionar muy bien. Sin embargo, llega noviembre, mi esposa empieza a sentir unas contracciones inusuales, y obviamente estábamos muy sensibles a la salud del embarazo por todo lo que habíamos vivido en enero de ese mismo año. Y nuevamente nuestro cuarto hijo, vuelve a nacer en un estado extremadamente prematuro. Fabián, nuestro cuarto hijo, nació de 26 semanas. Entonces nosotros decíamos, yo sentía que estaba viviendo una serie de déjà vus, porque ya yo todo esto lo acabo de vivir, yo ya viví todo esto, estábamos en el mismo hospital, los mismos doctores, casi que las mismas enfermeras, y esta vez sí fue algo muy diferente. Nosotros ya estamos muy cargados de fe y de positivismo. Yo aquí sí ya me daba cuenta esa base tan positiva que el diario de gratitud me había dejado. No me quitaba el miedo, no me quitaba la tensión, pero sí había algo diferente en mí. Y bueno, para no alargar mucho la historia, nosotros estuvimos 3 meses en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros tendríamos que esperar meses, no solo para saber si nuestro hijo podría sobrevivir, sino también incluso años para saber si él podría tener un desarrollo normal. Y aquí, pues afortunadamente, la historia fue muy diferente. Fabián sobrevivió. Él ahorita pues acaba de cumplir 9 años en noviembre del año pasado. Es un niño completamente sano. Entonces, a lo que voy es el haber vivido la pérdida de un hijo, el reto y la lucha por la vida de otro hijo, todo esto en un mismo año, en donde por las casualidades de la vida yo estaba llevando un proyecto de 365 días de gratitud. Me permitió experimentar, vivir, moldear, desarrollar la gratitud en un sub y baja emocional. Y ahí es donde quizá ahora entenderás por qué digo que yo me describo como un explorador de gratitud. Es más, ayer documenté mi agradecimiento número 3320. Yo sigo practicando la gratitud. Increíble. Sí. Así que esa es la historia. No, buenísimo. Y la verdad que admirable la forma en la que afrontaron ese año, ¿verdad? Y que seguiste con tu propósito y lo seguís haciendo. Así que eso es algo de admirar. Y hay que nos contaras un poco, luego de eso, cómo surgió la idea del libro, cómo pensaste en hacer ese libro, y cómo te ha ido en esta experiencia de escribir un libro, intentando plasmar lo que tú has vivido y lo que ya aprendiste. Y aprovechando la pregunta de José, perdón Luis Pedro, solo creo que va en línea, me gustaría hacer doble clic en el título. Okay. Me encanta el título del libro, pero no estoy seguro si lo estoy entendiendo, entonces creo que podemos hablar de eso también. Ok. Tal vez primero voy a empezar por ahí. El libro se llama El legado de Tiago, que esa era el nombre de nuestro bebé que falleció. Y primero yo quería ponerle un nombre para mí. El título del libro era para mí. Yo no estaba pensando en qué título va a hacer que más personas lo lean, que ni siquiera estaba pensando eso, ya lo voy a comentar. Yo quería un título para mi alma, para mi corazón, y algo que me permitiera a mí honrar esa corta visita de mi hijo. De hecho, y me voy un poco más adelante, cuando estaba hablando más adelante con una persona que me ayudó a editarlo,
que hizo un trabajo espectacular. Ella sí me retaba un poco con el título del libro y me dice, "Mire, yo siento que el libro se trata más de su viaje y no de el viaje o la visita de su hijo. Pero yo estaba determinado que yo quería algo que honrara la vida de mi hijo y que me hiciera tenerlo a mí presente para siempre, independientemente del corto tiempo que estuvo con nosotros. Entonces ahí es donde viene el nombre del libro, El legado de Tiago, y el subtítulo, Una travesía de 365 días de gratitud, que ahí sí la travesía es mi viaje de 365 días de gratitud. Pero volviendo a tu pregunta, nosotros, bueno, tuvimos este año que fue durísimo, el año completo, y unos meses después de haber cerrado el año, yo le estaba contando a un grupo muy cercano de amigos esa sensación que yo tenía decía yo, mucha, tuve el año más fregado de mi vida, más triste, más duro por la pérdida de un hijo, casi la pérdida y la lucha por la vida de otro hijo, año triste, año intenso, año emocional, pero aún así siento que estoy en paz y siento que descubrí una mejor versión de mí. Entonces siento esa disonancia de que me estoy sintiendo que estoy siendo una persona más feliz, más humana, más conectada, pero es normal que eso haya pasado a partir de la pérdida de mi hijo. Entonces yo tenía esa disonancia y no, y platicando con ellos y compartiendo las reflexiones, en eso uno me dice, mira, se me acaba de erizar la piel escuchando tus reflexiones, ¿por qué no escribís un libro? Entonces ahí fue donde yo me quedé con esa inquietud, con esa espinita. Yo ya había comenzado a escribir una carta, y esto fue como una recomendación terapéutica cuando acababa de partir Tiago. Le empecé a escribir una carta al bebé. Nunca la terminé, la dejé a medias. Entonces, un tiempo después, cuando estos amigos me hacen la sugerencia, regresé y terminé de escribir la carta. Y de ahí escribí un poquito más y escribí un poquito más sin pensarlo mucho en que iba a terminar siendo un libro. Y de hecho yo nunca me atreví a contarle a mi esposa que estaba documentando nuestra historia en un libro. Y terminé de escribir el libro sin que mi esposa supiera. Entonces me habría tardado tal vez 8 meses, y ya lo supo hasta el día de Navidad, obviamente pues de Navidad del año siguiente, en donde le di copia de un manuscrito y yo no sabía cómo iba a reaccionar ella. Y le dije, mira, esto es algo muy para nosotros, para nuestra memoria y para honrar todo lo que vivimos. Por supuesto, para ella leer el libro fue fuerte, fue emocional, pero al decir fuerte es cargado de amor. Y ella, y después pues compartimos copia de ese manuscrito con mis papás, con mis suegros, con mis hermanas, y luego nos abordaron y nos dijeron, miren, esto lo tienen que publicar porque pueden ayudar a muchas personas que han pasado por algo similar. Y es ahí pues donde ya tomé la decisión de pedir apoyo de una editora y pues mejorarlo un poco, meterle un poco más de narrativa al libro. Y así fue pues como terminamos arrancando esta aventura, que para mi sorpresa el libro iba dirigido a personas que han perdido un hijo o un bebé durante el embarazo. Sin embargo, la conexión es mucho más amplia porque es para personas que están pasando por algún reto o personas que simplemente quieren descubrir la gratitud en su vida. Entonces, ha sido un viaje espectacular que abrió un capítulo completamente nuevo en mi vida, y que lo digo con firmeza, que me ha hecho compartir todo esto, me ha hecho una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre y un mejor líder. Así de firme pienso de lo que es la gratitud que vino a través de este proyecto y de haber compartido en un libro, porque cuando uno comparte, uno enseña o uno habla, uno termina entendiendo y aprendiendo más. Totalmente. Regresando a la identidad, me gusta mucho escuchar esta historia y de alguna manera rápida identificar de dónde viene, ¿verdad? Es un proyecto altruista en algún sentido, en el que Luis Pedro, en el que vos no dijiste, bueno, quiero escribir este libro para volverme súper famoso y que todo el mundo sepa quién soy y qué viví, sino el mensaje detrás es, se lo compartí a las personas que amo y se lo quiero compartir a las personas que no conozco, que no amo, que siento que puedo ayudar. Y regresamos a la identidad y ese valor de vida, ese propósito de vida, en donde venimos a servir, venimos a ayudar y a ser más felices. Y tal vez ahí
trato de llegar al siguiente punto en donde yo hoy, sin conocerte mucho, la verdad, veo a una persona, a un líder coherente, feliz, humano. Y creo que para muchos que estamos hoy tratando de construir nuestro futuro, se les olvida que eso tiene que ser una prioridad. No sé, nuestro amigo emprendedor nos podrá contar cómo es trabajar 20 horas al día durante meses, pero alguien también en un negocio familiar sabe que tiene que tener ese nivel de compromiso, o incluso alguien que trabaja en el mundo corporativo, ¿verdad? Em, y creo que dirigiéndonos a la audiencia, si les pudieras dar un consejo de, bueno, tal vez el consejo obvio es la gratitud, o esa buena práctica, pero algo más del día a día, en donde nos recuerde por qué estamos acá, a qué venimos, y que lo más importante a donde vamos no es cuánto dinero tengo. Ujú. ¿Qué les dirías? Sí, tal vez primero es lo más gratificante, es cómo estamos impactando la vida de los demás. Y realizar, darnos cuenta, vivir y creérnoslo que todos somos líderes. O sea, lo que pasa es que manifestamos el liderazgo en diferentes contextos. Algunos pueden ser líderes en el trabajo, otros pueden ser líderes siendo el capitán del equipo de fútbol, líder en iglesia, líder en casa, si sos un papá o mamá. Todos tenemos ese componente de líder adentro, simplemente lo manifestamos de diferentes formas en diferentes contextos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ok, es cómo estoy ejerciendo mi liderazgo en los diferentes contextos en los que estoy, o mi liderazgo ante mí mismo. Me sé controlar, me conozco, me estoy dando tiempo, me estoy desarrollando. Y es hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos impactando la vida que nos rodean, la vida de todos aquellos que nos rodean, en todas aquellas pequeñas y sencillas interacciones que tenemos diariamente o infrecuentemente? ¿Cómo los hacemos sentir? Y aquí vuelvo a lo que mencionaba antes, que las emociones son el puente de la conexión humana. ¿Cómo estamos haciendo sentir a las personas? Esto no quiere decir ser una buena persona, tratar de andar, de buena persona, me refiero a que andar tratando de quedar bien con todo el mundo todo el tiempo, solo diciéndoles cosas bonitas, pero es, ¿cómo los estamos haciendo sentir? ¿Los estamos inspirando? ¿Sí? Porque hay un tema que yo creo fielmente, que un líder que no inspira no es líder. Pero volviendo al tema, si uno quiere tener la capacidad de inspirar a los demás, uno antes tiene que tener la capacidad de poderse inspirar a uno mismo. Entonces, hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos impactando la vida de los demás y cómo yo estoy ejerciendo mi liderazgo? Y volviendo a lo que vos mencionabas, también, así como mencionaba antes, que no en la fórmula de liderazgo siempre tiene que estar presente ahí el valor de la integridad. Hay otro componente y es la disposición de servir. Y nuevamente eso lo conectamos con el impacto positivo. ¿Cómo estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros equipos a que no solo sean mejores profesionales, sino que también sean mejores personas en casa y fuera del trabajo? ¿Cómo estamos impactando mediante todas las actividades? Por ejemplo, ustedes lo que hacen con este podcast es espectacular, es impactar vidas. Esa es una forma de ejercer el liderazgo y servir al país, a las generaciones que están escuchando este contenido positivo. Entonces, líder, ¿cómo estamos impactando la vida de los demás? ¿Cómo estoy viviendo una vida nutrida de valores, incluido la integridad? ¿Y cómo estoy inspirando a los demás? Luis Pedro, me dio una duda con lo que dijiste de que es importante pues saber cómo se están sintiendo los demás. Pues ahora creo que pasa mucho que hay gente que tal vez por no herirla o por no hacerla sentir mal se le deja decir algo. Y yo creo que sí hay un punto en el que es importante, pues cómo siente alguien, pues, o sea, obviamente no lo vas a humillar, etcétera. Pero ¿cómo lidias con una persona que tal vez es un poquito más sensible en ese sentido, pero que igual le tenés que decir las cosas como líder? Pues porque al final como líder creo que también tienes la responsabilidad de desarrollar a esa persona. Y ese desarrollar a esa persona puede significar ponerlo en un momento incómodo, tal vez. No sé si me explico. Sí, yo creo que pues claramente cuando hay que dar un feedback constructivo o algo disciplinario,
Hay que aceptar que todos somos humanos y la otra persona sí se puede incomodar, o lo más probable es que se incomode, se puede molestar. Uno como líder tiene que tener la disposición a tener que aceptar eso, y es más fácil aceptarlo cuando uno empatiza y ve la parte humana de la otra persona, y es aceptarlo, que lo más probable es que o se moleste o que uno toque las emociones. Pero yo creo que uno sí puede ser muy sincero, muy asertivo y dar ese feedback constructivo, si es ese caso, pero hacerlo con cariño y con dignidad. Eso no va a quitar la incomodidad del momento, incluso para uno como líder, pero en el mediano o largo plazo va a ayudar a todos. Entonces, ser asertivo, ser sincero, pero nuevamente hacerlo con empatía, con cariño y con las condiciones y las palabras dignas. En el largo plazo, la persona nos lo va a agradecer mucho. A menudo, los mejores jefes, los mejores líderes que tenemos son esos que constantemente nos están, entre comillas, incomodando, porque en la incomodidad es donde realmente nos retamos y donde crecemos. Había una CEO de esta empresa, IBM, Jimmy Rometty. Ella decía que el confort y el crecimiento nunca pueden coexistir. No van de la mano. Así es, y eso aplica en el contexto empresarial. Una empresa que nunca cambia, que nunca evolucione, se va a quedar estancada. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. Si estamos en situación de confort todo el tiempo, no vamos a crecer. El dolor, la adversidad, la pérdida, el disconfort son requisitos para poder crecer como personas. Entonces, cuando uno entiende esto, también uno tiene más esa disposición. Yo sé, si yo de verdad quiero ayudar a esta persona, a un subordinado o a alguien que le estamos dando mentoría, si uno le estoy metiendo un poquito de dosis de disconfort, no lo estoy ayudando. Y no hay nadie perfecto. Todos tenemos oportunidad y áreas de mejora. Y nuevamente, como decía, cuando uno lo hace con empatía, con asertividad, pero con dignidad y cariño, pues todos vamos a crecer. Además, el líder, pudiendo ser así de abierto, pues está practicando y ejerciendo su liderazgo, y el mismo líder o el mismo mentor crece a la vez también. Y ahí justo me entra una duda, porque cuando lo vemos desde esta forma, cuando el líder tiene esa perspectiva de ver la vida y de dar un feedback claro y de ser empático con las personas, es bastante bonito, pero creo que también existe la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando tú sos el colaborador, que tienes mucha gratitud, que vas con muchas ganas, pero te rodeas de líderes o de personas que no tienen esa misma manera de ver la vida, y se vuelve un poquito difícil querer crecer y querer seguir teniendo esa visión de gratitud? En base a tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar al público que esté pasando por una situación similar, ya sea con sus socios, ya sea en un corporativo con sus compañeros de trabajo o sus jefes? ¿Qué podrías decirle en base a tu experiencia cómo gestionar o cómo ver a estas personas que están en un rango arriba tuyo, pero no tienen esa actitud de querer hacer las cosas bien? Sí, y vamos a ver, tal vez lo primero es aceptar que en cualquier contexto en el que estamos, especialmente mientras más grande es el emprendimiento, la empresa, etcétera, nos vamos a rodear de personas que son diferentes a nosotros. Y ojo, cuando digo diferentes, no me refiero a que sean mejores o peores personas, sino que están configurados diferentes y con diferentes estilos. Entonces, una vez puede estar viendo y decir, bueno, aquí hay personas que son negativos, o por qué hacen eso, y pues de repente la persona diferente es uno. Hay que hacernos también esa pregunta. Yo creo que siempre hay una forma de ver, ok, todas esas personas que son de una forma que yo veo diferente o que no me hace sentir cómodo, siempre hay una oportunidad para encontrar, ok, cómo esto me ayuda a mí a muscular, poder lidiar en este ambiente de reto o ambiente diferente, y aceptarlo, porque en cualquier lugar va a ser así. Ahora, obviamente, cuando esto lleva a un grado extremo en donde hay una disonancia entre los valores personales de uno, y ojo, regreso nuevamente, los valores no necesariamente limitados a la tema de ética o moral, pero es cuando yo tengo unos valores que son radicalmente diferentes a los valores que estoy viendo en mi ambiente. Yo creo que es donde uno sí tiene que hacerse la pregunta, ¿es este el lugar correcto para mí? Y recalco, no quiere decir que sean valores de algo bueno o algo malo, sino son formas de ver y valorar la vida. Ahora, en la mayoría de situaciones es normal ver esas diferencias, y uno también puede crecer aprendiendo a vivir en ese contexto,
aceptando de que somos personas y somos diferentes, pero si nosotros buscamos un ambiente donde todos sean igual a mí, piensen igual a mí y yo me sienta totalmente cómodo, es un ambiente donde no vamos a crecer, ¿verdad? Totalmente. Me encanta. Y tal vez para ir cerrando, quisiera hacer como un wrap-up de ese mensaje. Si lo estoy interpretando bien, Luis Pedro, y por favor, si no me corregís, pero tenemos que tener claro quiénes somos. Y cuando nos sintamos incómodos, no busquemos excusas para sentirnos cómodos, sino tratemos de recapacitar en eso. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué quiero y cuál es mi propósito? Y si después de contestar esa pregunta me sigo sintiendo incómodo, tal vez la pregunta correcta es, ¿será que estoy en el lugar correcto? Y hacer eso en línea con integridad, gratitud y coherencia, creo que es una fórmula que no sé si es la clave del éxito, pero que nos puede acercar a esa plenitud, según los mensajes que nos has compartido hoy. Y con eso en mente y toda la conversación, me gustaría hacerte ahora una pregunta final. Y esa pregunta es, si hoy pudieras voltearte a darle un consejo a Luis Pedro de 25 años, ¿qué le dirías? Tal vez varias cosas. Primero es que le diría que la vida golpea duro a todos, tarde o temprano. Le diría, te va a fallar un negocio, vas a perder un trabajo, te van a llevar varias enfermedades, vas a perder a personas que amas y sí, va a doler. Pero a través de todo ese dolor, adversidad que vendrá en tu camino es que verdaderamente te vas a descubrir. Eso sería lo primero. Y lo segundo le diría, no te tomes tan en serio, relájate un poco. Bueno, mil Buen gracias. consejo. Mil gracias, Luis Pedro. No solo por esos últimos consejos, sino por la apertura de estar con nosotros el día de hoy y tener una conversación tan profunda, importante y plena. A toda nuestra audiencia, esperemos que este podcast les fascine, pero sobre todo esperemos que les sirva. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.